Para muchas personas el invierno en Rusia puede parecer frío y duro, pero para mí es especial. Hola, soy Edgar, gracias por estar de nuevo en este canal. Hoy quiero contarles por qué me gusta tanto el invierno en San Petersburgo. Pero antes de empezar, no olviden suscribirse a este canal si les gusta y darle like al video al final, por favor. Ahora sí, empecemos. Antes de vivir en Rusia había ya visitado el país en 2 ocasiones en el pasado y siempre lo había visitado en invierno. Entonces esta idea de Rusia cubierta de nieve siempre fue la primera imagen con la que me enamoró el país. Además, todos estos paisajes llenos de nieve la hacen ver tipo como una obra de arte, esas novelas clásicas con las que crecemos. Y no puedo imaginar a Rusia sin la nieve. Entonces cada vez que empieza el invierno me llena de ilusión, aunque si algunas personas solo pueden esperar a que ya termine. Y efectivamente entiendo por qué no les gusta el invierno. Hoy estamos a -6, pero llegamos a estar a -10. Más adelante en la semana estaremos a -18. Y hay semanas en las que la temperatura está a -20, -25, -30. No es la norma, suele ser una semana o 2. Pero durante los frentes fríos que vienen sí llega a haber días muy fríos. Pero en general se está agradable como hoy. Como pueden ver, no voy tan cubierto como en otros videos que probablemente me hayan visto en el pasado. Pero como digo, puedo entender por qué a la gente puede no gustarle tanto el invierno. Ahora, yo soy de México, donde la nieve, como toda esta, es un mito prácticamente. Cuando va a nevar en algunos lugares, la gente suele emocionarse y es raro, y la verdad es muy poquita. Solo hay algunos sitios en México donde puedes ver la nieve, pero no en todos. Entonces, para mí, ver de nuevo toda esta nieve me hace recordar a cuando era niño y veía en las caricaturas todas las imágenes de los niños jugando con las batallas de bolas de nieve, jugando en la nieve, ¿no? Cosas que yo no podía hacer de chiquito y que me llena de ilusión, y ahora que vivo aquí constantemente con la nieve, la verdad que no puedo más que alegrarme. Otro de los motivos por el que me gusta tanto el invierno aquí en San Petersburgo es porque me gusta mucho salir a caminar, y en invierno es muy refrescante, la verdad. Sales y puedes sentir el aire fresco entrando por tu nariz, y ahora no se escucha porque la nieve es fresca. Hoy ha sido el primer día en el que ha nevado seriamente, pero más adelante en invierno, cuando está un poco más frío y más congelada, se puede escuchar la nieve crujir, y es un sonido relajante que me gusta mucho. A ver, vamos a ver si se escucha. Me voy a callar un segundo. ¿No? Bueno, después se los pongo para ver si se escucha. Y entonces, pues eso. Me gusta mucho salir a caminar. De hecho, en invierno, en la mañana, en lugar de tomar un café para tener más energía y despertarme,
sales a caminar en el frío y si no te despiertas, ya mejor consulta a tu médico. Y sí, ese es otro motivo por el que me gusta mucho el invierno, salir a caminar, disfrutar de los paisajes. Y aunque hay pocas horas de luz, siempre está todo muy blanco, aunque esté de noche. Y bueno, como pueden ver, no es nada feo darse la vuelta en invierno. El invierno en San Petersburgo tiene una magia que se encuentra en pocos lugares, y en lo personal el frío puede ser un obstáculo para algunas personas, pero para mí es un regalo. Cada vez que veo la ciudad cubierta de nieve me hace recordar por qué me enamoré de esta ciudad, por qué me gusta vivir aquí, y recuerdo esas primeras veces en las que viajé aquí como turista, y esos pequeños recuerdos de niños de felicidad en la nieve, que aunque yo no los viví personalmente, siempre fue una ilusión que tuve desde pequeño. Y en resumen, estos son todos los motivos por los que me gusta la nieve, el invierno en Rusia, los pequeños detalles, apreciar el cambio en la temporada. Se vive diferente. Sí, puede hacer frío, pero bueno, abrígate un poquito. Como ven, ni siquiera tanto. Más adelante sí, pero pero se vive bien. Solo hay que aprender a vivir en el frío, cubrirte bien, comer, tomar tus vitaminas. Y sí, pues nada, esos son los motivos por los que me gusta el invierno. Y dime, ¿a ti te gusta el invierno? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Tienes recuerdos del invierno en tu ciudad? Dímelo en los comentarios. Muchas gracias por acompañarme en este pequeño día de invierno en San Petersburgo. Feliz Navidad si lo celebras, y felices fiestas. Muchas gracias, me llamo Edgar. No olvides suscribirte al canal, por favor. Y nos vemos la próxima. Adiós.